fue quien aportó una aproximación a esa entidad que se llama la libertad, porque hizo una precisión, la hace Marx en la ideología alemana, al comienzo, para señalar que la primera condición para hacer la historia es tener la posibilidad de comer, vestirse y alojarse. Solo cumplida esos requisitos se puede pensar en la existencia y en la posibilidad de ser libre. Sí, lo que yo decía no pretendía excluir. No, es un momentico, ya va. Entonces, ahí está una precisión que luego algunos otros autores posteriormente la van a desarrollar, tanto de los cercanos a los clásicos como investigadores posteriores. Hay un autor soviético, ruso, John de Bernal, que también trabajó esto de la libertad en 2 o 3 libros. Así va por un ejemplo concreto. Luego viene todo un sinnúmero de autores que han trabajado el tema de la libertad. Por ejemplo, Benedetto Croce escribe un trabajo a comienzo del siglo pasado, La historia como hazaña de la libertad, que es un tratado para plantear de cómo toda la historia del hombre ha estado dirigida hacia el logro de la libertad. Ahora, ustedes tienen razón cuando señalan lo que es la idiosincrasia de Occidente y la de Oriente. Sin embargo, en Occidente y Oriente la gente ha muerto de hambre. Y las hambrunas chinas no son un cuento. No son un cuento. Y las carretas recogiendo cada día miles y miles de muertos no fueron cuentos. Y esto tiene que ver con lo otro. El momento en el cual se desarrolla la Revolución China y se dan cuenta que han desarrollado una falsa que combinaba la carencia con la opresión. Y en el periodo post-Mao vamos a ver lo que es el regreso. El regreso que, por cierto, lo planteó un artículo en días pasados, un señor que se llama Toyo Valderrama, que tú conoces, que lo acaban de sacar de BEA. Por si hago paréntesis, ¿no? Es un caso fabuloso que estoy trabajando. Pero sacó un artículo regañando a Maduro, donde le decía, está con los chinos. Los chinos son unos traidores al comunismo, unos traidores al socialismo. Son lo peor que hay en el capitalismo. Es así, doctor. Bueno, pues es así, pero dicho por Toyo Valderrama, en un periódico supuestamente comunista, que es del gobierno, financiado por el gobierno, era fuerte, ¿no? Eso fue después de la carta Maduro, que publicó el 1 de junio. Desde allí dije yo, esto dura poco, ayer no salió y hoy tampoco. Salió el último día, el sábado. Bueno, cierro paréntesis, digo que el caso chino, o cualquiera que tú tomes, pues ya sabes que allí no hay libertad en cuanto a satisfacción de las necesidades materiales, ni libertad espiritual. Mucho menos. No hay. Entonces, uno reclama como entidad necesaria para vivir
la libertad material y espiritual. Y pelearía y lucharía por eso. En ese sentido, uno algunas veces se ha conseguido con gente, Vladimir, que te dicen, no, yo soy liberal burgués, pero yo comienzo por respetar tu pensamiento, sea cual fuere. Recuerdo un caso específico, hablando de periodismo, Nelson Luis Martínez, quien dirigió por un buen tiempo el suplemento cultural de Últimas Noticias. Este hombre me llama a mí, un buen día de aquellos 80, yo no conocía, no me conocía, o me llama porque me conocía, me había visto por allí en una parte, como yo. Quiero que pertenezcas al grupo de suplemento cultural. Me extrañó. Y me dice, no me importa como tú pienses, lo que sé que piensas, y aquí tienes un espacio para decir lo que tú quieras. Debo decir que todo el tiempo que estuve allí, dije lo que quise y como quise. Nunca tuve objeción de un verbo, nada. Lo digo porque Últimas Noticias llegó a su final. Y los que estamos allí, pues, los que permanecemos por 40 años, en los próximos días seguramente harán su depuración y harán pues otra avanzada más. Bueno, porque aquí lo menos que tú puedes pensar es en ningún tipo de libertad, ni material, ni espiritual, ni de expresión en general. Entonces, cuando tú me dices, esto tenemos que defenderlo, y, pero vamos, ya va. Pero ¿qué es lo que vamos a defender aquí? ¿Qué es lo que vamos a defender? Pues yo te digo, fue mi artículo del viernes pasado, yo veo hoy al hijo del golpista presidente defendiéndose de su propio partido. Y vuelvo al caso de los ataques que se generan a partir del día del video o el audio del señor Mario Silva. Ese partido materialmente, óiganse bien, es uno antes y después del audio. El audio puso al descubierto, al desnudo, lo que es la situación de un partido por dentro. Y por más que el tipo fue a La Habana a reunirse con el par de monstruos, a explicar y reexplicar, la situación se sabe que materialmente es de quiebra. Y que los radicales, materialmente en buena parte perseguidos, como dice Toyo Lerama en su nota de despedida, perseguidos, están viendo que ido mi comandante en jefe, esto como socialismo quedó para celebrarlo, para recordarlo, para tirarle las salvas cada 5 de cada mes, pero más nada. Y el socialismo del siglo XXI sea socialismo de palabras del siglo XXI, pero más nada. Y que el rumbo para mantenerse es el rumbo, nada, del capital, y que verán cómo hacen para mantenerse. De no ser así, saben que no tienen ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad. Y me temo que ya hay gente que a quien ocupa hoy el cargo de presidente se lo ha dicho y vuelto a decir. Una crisis de libertad entendida en el sentido objetivo, material, y en el sentido espiritual y de expresión, no la aguanta nadie. Es decir, que la administración de la libertad y la administración del aparato de violencia, hoy, aquí, están en crisis. Una crisis
de bastante contenido, al punto de que tengamos que ver cosas como estas, que no son una tontería, diciendo simplemente está vigente el decreto de guerra-muerte, está vigente, que estuvo 200 años después, lo diga. Bueno, en su descarga hay que señalar que la guerrilla de los 60 también invocó, lo recuerdo que lo sacaba mucho Pueblo y Revolución, uno de los órganos de difusión de la FAL, del Frente Armado de Liberación Nacional, que decía muchas veces que ellos aplicarían el decreto de guerra-muerte de Simón Bolívar porque seguía vigente. Ahora, eso fue en los 60, en los 2000 sigue vigente. En síntesis, y definitivamente, señores, aquí, como en el mundo, la libertad está por conquistar. Una noticia respecto a eso. Hay un refrán gringo por ahí que dice que los hombres desesperados hacen, yo diría, y dicen cosas desesperadas. ¿No entra eso en juego en este tipo de manifestaciones? ¿En cuáles? Como esta de la guerra-muerte todavía está vigente. Pueden entrar en juego esa desesperación, pero también este es un discurso aprendido y repetido. Es decir, no te olvides que en tu escuela hubo lecciones que te dieron que no se te olvidaron. Por ejemplo, el descubrimiento no se te olvidó, ni tampoco se te olvidó la batalla de Carabobo. Cualquiera que hubiese sido el maestro no se te olvida la batalla de Carabobo. Se te puede olvidar Pichincha o Junín, pero Carabobo no se te olvida. Tampoco se te olvida la guerra-muerte, imposible que se te olvide. Ese capítulo, la guerra-muerte, ha seguido rondando en nuestra historia, y cualquiera, así como lo retomaron los guerrilleros de los 60, lo retoma él hoy día. Y no te olvides que el consejero histórico de esto es Pérez Arcay, un positivista, romántico positivista, que fue el consejero de Chávez y hoy consejero de Maduro para todas estas cosas de orden histórico. Porque no es que Maduro ha reflexionado sobre esto, no. Es que los consejeros respectivos, el consejero económico, el consejero histórico, el consejero cultural, le dan las pastillas de las cosas que tienen que soltar en esa comparecencia. No es verdad que él tiene formación para, pasado mañana es, qué sé yo, Pichincha, y él tenga muy clara la de Pichincha. Porque yo, por ejemplo, que soy de este oficio, si me preguntas por Pichincha, tú me raspas. Y yo no soy historia militar para decirte a Pichincha. A lo mejor puedo discernir sobre algunas batallas porque han sido muy nombradas, como esta batalla de Zamora, la de Santa Inés, que ha sido tan manida que uno ha tenido que aprenderse la tal Santa Inés, pues. Porque alguna vez ha tenido que hablar con ella por algún compromiso de esos, de ocasión que le traen a uno. O Carabobo, porque por la legión extranjera y por la participación PAES y la participación del otro, que uno hasta el mapa tuvo que aprenderse en un momento determinado. Pero no es verdad que uno tiene, ni le importa mucho el bojote de batallas, porque esa no es la historia que uno frecuenta. Uno hace otra historia. Pero estos personajes, tú a veces los ves discerniendo, que disciernen sobre un determinado evento, es a partir y a propósito de lo que le entregan los consejeros o asesores. Más nada. Que a veces hay perones porque que no se aprende bien la lección. Pero como tienen que hablar de todo, recuérdate tú que Chávez hablaba de todo. Y este señor va por el mismo camino, hablar de todo. Ellos no tienen ni la prudencia de algunos investigadores que son capaces en un momento dado de decirte, mira, yo eso no te puedo hablar,
porque no he investigado sobre el tema. Déjame investigar y después hablamos. No, ellos saben de todo. Se llama con toda la autoridad que da la ignorancia. Claro, sí. Sí, porque ellos sacan a reducir y a defender la ignorancia. Que es un poco volvemos a un poco lo de aquel hombre que se llamaba Gonzalo Barrios, ¿recuerdas? Cuando dijo que aquella célebre frase, a Carlos Andrés lo único que le falta es un poquitico de ignorancia. Porque los políticos es una fracción de que manejan todo el conocimiento, no ignoran nada. Y además se mueven en un mundo de todo el mundo. Sí. Yo recuerdo yo entrevistando a Carlos Andrés Pérez, en un momento dado me daba cuenta que había un tema que no manejaba y que él podía construir la respuesta en base a lo que yo mismo estaba diciendo como pregunta. Pero que él se quedara sin responder. Imposible. Eso es. No, señores, hasta aquí nos trajo reído la corriente y la quebrada.